esta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando. Empezó en los últimos meses y me parece que después del Mundial que volvimos a pensar en eso, queda bien concreto, que hay una certidumbre de miseria. Sí, bueno, ya quedó ahí. Este es el país que hay, ¿no? Cierran empresas todos los días, despiden gente todos los días, los que quedan ganan cada vez menos, no hay rutas, no hay remedios. Bueno, una situación de miseria generalizada. ¿Qué le queda al gobierno por hacer? Yo veía recién, por ejemplo, que el ingreso disponible sigue bajando, aún con baja inflación. Repito todos los días este concepto que antes no se usaba. Ingreso disponible es lo que te queda después de que pagaste los servicios públicos que no puedes dejar de pagar. No puedes dejar de pagar el agua, el gas, la electricidad, el transporte. Al resto, a lo que usás para comer, para comprarte un par de medias, eso se llama ingreso disponible. Ese ingreso disponible cayó casi un 30% desde que asumió Milei. Pero el tema es, y ahora dentro de un rato lo voy a mostrar, es que sigue cayendo ahora, con una inflación del 2%, sigue cayendo todos los meses. Habrás notado que los gastos fijos siguen subiendo casi el doble que la inflación. Por lo tanto, lo que te queda después de pagar esos gastos fijos sigue siendo cada mes menor. Casi una condena a la derrota de Milei. ¿Cómo intenta salir Milei? Echándole la culpa a otro. En este caso está haciendo un trabajo en las últimas semanas que ese otro sean los inmigrantes. Algo que está difundido con éxito, diría yo, en Europa y en parte de Estados Unidos. ¿Sí? El trabajador norteamericano que piensa que la culpa la tiene el mexicano y no el empresario que lo explota o el sistema que lo explota en el que está inmerso. Entonces se intentó en Argentina. Primero con este tema de las universidades, ¿sí? Muy difundido porque hay comunicadores de derecha a los que les encanta, ¿no? Y manejan números, dicen, no, bueno, acá vienen y por más que sacan la residencia fija, después se van. Porque ya sabemos que el 90% se va, incomprobable, anda a chequearlo, si el tipo se va, no se va. Ahora dicen que lo están estudiando, si ese dato no está. Pero la verdad es que ir a buscar, si gastás un poquito más o un poquito menos en las universidades, en un momento en que vos le dijiste a los ricos, miren, no paguen más impuestos. Acá hay inocencia fiscal. Todo lo que usted debía de los últimos 10 años, ya no me lo debe más. Venga y dígame, entonces, ¿qué te vas a ir a fijar? ¿Cuánto me sale un universitario? ¿No? Pero el tema es echarle la culpa a otro, porque si la miseria está instalada y vos pensás que va a seguir creciendo, ¿cómo le echo la culpa al otro? Hoy hay una nueva sobre el tema, que es que Milei habilitó la expulsión de extranjeros por mensajes de odio contra los argentinos. ¿Te imaginas? Habla de mensajes orales, incomprobable también, ¿no? Va a venir cualquiera y decir, no, porque aquel boliviano me insultó y lo deportamos. ¿Va a pasar? Yo no sé si va a pasar, pero estamos hablando de eso. Y si todos los días hablamos de los inmigrantes, hay un momento que se va a instalar, como instaló en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué no ocurriría acá? Por ahí tarda un tiempo más, pero tarde o temprano, hasta los progresistas en Europa hablan de los inmigrantes, pueden llegar a eso. Es decir, bueno, estamos mal, pero la culpa no es del gobierno, la culpa es del otro. Veía recién un tuit de Hernán Lacunza, muy interesante. Hernán Lacunza, hay una difusión sobre el tema del gobierno, y Jonathan Viale la difunde sin ningún juicio de valor. Él actúa como un influencer ahí. ¿Saben lo que es un influencer? Un tipo al que le pagan por difundir cosas porque tiene una cuenta grande. Yo supongo que parte de los servicios de Viale incluirá ser influencer y difundir los actos de gobierno. Y arriba está Lacunza, que es un periodista, ¿no? Entonces, él sí lo juzga y dice que es peligroso. Es muy interesante esto porque hay un periodista y un empleado del gobierno y cada uno trata a su manera el mismo tema. Y vuelve entonces Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, el mismo día a hablar de los estudiantes. Y dice algo, porque ellos le habían bajado a TN la idea de que en realidad después se iban. Estudiaban acá, pero después se iban. Entonces le preguntan y el tipo dice, no, bueno, lo estamos viendo, tenemos que estudiar. Pero de alguna manera lo que hace es seguir con el tema. Fui a ver las últimas noticias de estos días de los inmigrantes en Estados Unidos. Hay una nota del País, ahí de España, hablando de esto. Dice, inmigración en Estados Unidos. Miles de niños migrantes están en riesgo de quedarse sin abogados. Quieren meterlos en la maquinaria de la deportación. Un bebé defendiéndose solo ante un juez, imagínate la situación. Bueno, eso está pasando en Estados Unidos ahora.
la forma de Trump de decir, sí, la verdad es que ustedes viven cada vez peor con mi gobierno, pero la culpa es de ellos. Otra noticia sobre migrantes, dice una cárceles que están haciendo para inmigrantes, ¿no? Una cárcel que desnuda a inmigrantes, los desnuda, los pone en bolas, y otra con frío extremo. Es tortura esto, ya son campos de concentración para inmigrantes, ¿entienden? Y el tema se instala, entonces la sociedad, en vez de estar hablando de que Galperín es un usurero y por eso soy moroso, o que este gobierno me explota y le baja los impuestos a los ricos y me sube las cosas a mí, le echa la culpa a los inmigrantes. En un momento en que estamos llegando, tocando el fondo del tarro, digo, hay una nota hoy en el Destape que dice el mercado oculto del delivery en medio de la crisis, así funciona el alquiler de cuentas de apps. Alquiler de cuentas de apps. Alquiler. Le leo un poquito la nota, creo que es Rodrigo Núñez, ¿no? Creo que es Rodrigo Núñez. En el celular lees que Camila está en camino, cuando hiciste un pedido, ¿viste? Pero cuando salís a recibir el pedido te encontrás con un hombre, o viceversa. Es algo usual en el sistema de aplicaciones de reparto, amplificado al máximo en medio de la crisis económica generada por el gobierno. Este caso es, tal vez, el más notorio dentro de un mercado informal de cuentas que expone la precarización de los precarizados. La precarización de los precarizados. Terminan invirtiendo en otra licencia porque se la sacaron a ellos porque ocurrió algo o por un error, lo que sea. O sea, estamos tocando el fondo del tarro, ¿no? Ante eso, hoy va a ocurrir algo que no es menor. Yo veo que la mayoría de los periodistas dicen, bueno, Milei va a decir algo que a nadie le interesa. Bueno, nadie le interesa si no se lo explicamos. Milei va a anunciar hoy, ahí está, entre las notas que hay una de Infobae, que el Banco Central va a tener una sola función. El Banco Central en Argentina cumple varias funciones. Siempre nos hemos preocupado también para que tenga que ver con el empleo, lo que hace el Banco Central. Varias funciones. El crédito. Bueno, la única función sería que no haya emisión, que no, por lo tanto ellos dicen que no haya inflación, y hasta penas de cárceles si viene uno y lo hace. ¿Qué le está diciendo con esto? A los acreedores, al norte, a la embajada. Miren, quédense tranquilos, si el año que viene gana Kicillof, no salgan corriendo, que no haya una corrida acá, porque acá Kicillof no va a poder hacer nada, porque yo lo dejé atado de pies y manos, porque va a salir una ley que le va a permitir hacer política económica desde el Banco Central. Y hay más, yo no sé si lo va a anunciar hoy, se dice que dejarían fijo, que quieren dejar fijo al presidente del Banco Central, que no lo pueda cambiar cuando viene el próximo gobierno. Y dejarían fijo al delincuente que va, Pausili, que es el socio de Caputo en la consultora, que ganan guita cuando endeudan. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería eso? Eso sería Perú, donde el presidente del Banco Central es más importante que el presidente, los presidentes de la nación elegidos por el pueblo van cayendo, y puesto por la embajada, por el poder económico, por lo que se queda, y gobierna él, el presidente del Banco Central. ¿Qué quiero decir? Que esta restauración conservadora que se está haciendo en Argentina intenta perpetuarse en sus términos. Esto tiene dos objetivos. El primero es que el año que viene no haya una corrida. Dar una señal al mercado que no importa quién gane, el país no va a cambiar. Así que no te lleves tus dólares. Y el segundo es ver si lo logra en serio. Ver si luego, cuando haya un gobierno de otro color político, no puede cambiar nada. Están intentando, y lo han dicho, la verdad que lo han dicho más de una vez, vamos a intentar que no haya forma de cambiar esto. En un momento en que, vos sabés que hay mucha gente que piensa que es casi irreversible la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y hay tantos frentes abiertos que la verdad que uno dice, bueno, alguno de esos va a estallar. O algunos, como Peter Thiel y esos grupos de campamento, que dicen que es necesaria esa limpieza poblacional en el mundo. Y la verdad es que las notas que hay hoy en los medios, hay una en New York Times, Oriente Medio se enfrenta a una guerra ampliada a medida que Irán y Estados Unidos reanudan los ataques. Es decir, va habiendo más países que se van uniendo. Ahora está Irak, está Arabia Saudita, activamente, ya no como objeto por ahí de un ataque porque tiene una base de Estados Unidos, sino que se va haciendo más que una guerra Estados Unidos-Irán, una guerra de Medio Oriente. Bueno, eso crece, empieza a haber más involucrados. Cada uno de los países de Medio Oriente después tiene relaciones con otros países del mundo. Seguimos hablando de la zona de mayor producción de petróleo y gas. Es decir, es un momento en el que lo que uno va a ver para adelante son situaciones problemáticas en la economía. Problemáticas, que pueden hacer que Milei pierda o acelere su deterioro, sí, pero también que ellos se apuren por fijar todo lo que hicieron y porque vos no lo puedas cambiar. Hay una nota hoy que dice, alarma en Wall Street, el rendimiento de los bonos a 30 años se disparó a niveles previos a la crisis de 2008.
el título importante es 2008. ¿Por qué? Porque esa fue la mayor crisis financiera de las últimas décadas, una crisis que se toma además como una aceleración de la concentración del ingreso, porque la reacción de los países fue bancar a los bancos y no a la gente. La concentración del ingreso se hizo mucho más rápida en Estados Unidos a partir de eso. Entonces, una nueva crisis financiera también es una alerta. En Argentina, el economista de Videla, ustedes saben que siempre se dice, bueno, el ministro de Economía de Videla era Martínez Dios. Martínez era abogado. Y tenía un joven en ese momento, economista, que se llama Ricardo Arriazu y que aún está. Yo diría que Ricardo Arriazu ha sido, por ahí sigue siendo incluso, después de estas declaraciones, el mayor defensor de Milei en el campo neoliberal. Porque viste que los demás se fueron abriendo, ¿no? Melconian, los demás tomaron distancia, qué sé yo, además Milei lo suele insultar. Arriazu, que es, desde que murió Alzogaray, creo que es el padre de todo esto, es el más viejito, ¿sí? Habla de el peligro de que se incendie la provincia de Buenos Aires. No usa esas palabras, pero es un proyecto que te lleva hasta ese lugar, míralo. Uno diría, bueno, ok, va a caer el Gran Buenos Aires, el gran perdedor por la apertura, va a haber sectores industriales que van a crecer, cada vez esa gente se va a ir al otro lado. Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo, digamos, y de pobreza, justo en la zona, digamos, políticamente más intensa. Y hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo. No, ya hablé de más. A ver, respecto de... Ya hablé de más, dice, porque no quiere hablar mal de Milei. Y él sabe que Milei no va a hacer nada para resolver el problema. Entonces... Y esto es lo que esperan algunos que piensan que por ahí el próximo presidente no es ni Milei ni Kicillof, que haya un incendio en la provincia de Buenos Aires, que por ahí alguno incluso pone un fósforo. Quiero decir, ¿hasta dónde va a llegar la situación? Cuando nosotros vemos los informes de cómo están viviendo los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, o de las madres que, 2 casos me contaron en poco tiempo, de que le piden plata al narco y el narco no le pueden pagar y después viene el narco y le amenaza con matarse el hijo y la mujer termina suicidándose. 2 casos muy similares me contaron en los últimos tiempos. Es decir, es una situación desesperante la de buena parte del conurbano. Bueno, lo analiza Milei, pensará que no le toca, que esta forma de echarle la culpa al otro, que cuando pase eso le va a echar la culpa a los peruanos que anidan en la provincia de Buenos Aires. No lo sé, me llama la atención la reacción de echarle la culpa al otro que nació en los últimos días. Me llama la atención. Me cuesta pensar qué va a ocurrir, pero hay que seguirlo, ese tema. Otra nota de Rodríguez Núñez, aumentó la cantidad de pedidos necesarios para que los trabajadores de reparto cubran la canasta. Es lo que pasa en Argentina, viste que vos decís, bueno, el ingreso disponible cayó 30%, sí, pero... Cayó más, porque vos para lograr ese salario trabajás más horas. Prácticamente todos trabajamos más que antes. Bueno, también los chicos que hacen los repartos. Otro dato, la morosidad entre los jubilados casi se triplicó en un año y ya afecta a más de 450.000 personas. Andá a recuperar eso. Yo no sé de qué manera el jubilado lo va a pagar. Y esta nota me resulta más interesante, de Clarín. 2 de cada 3 créditos que son irrecuperables son de billeteras virtuales. ¿Qué hay ahí? Eso es, la mayor cantidad de créditos son de Galperín. Ahí hay 2 cosas que se juntan. Una, la facilidad con que sacas un crédito en Mercado Libre, en Mercado Pago, es la billetera, que no es en un banco, siempre se te complica un poquito más. Pero otro es la tasa. La usura es lo que hace que haya más gente que no le pueda pagar a Galperín. Y eso debería estar regulado. Es decir, Galperín está utilizando una época de gran miseria en Argentina para enriquecerse con la plata de los pobres y los trabajadores. Claro, muchos de ellos no le pueden pagar. Después, Mercado Libre, Galperín vende esas deudas, incluso a grupos de abogados con un accionar bastante mafioso, que salen a apretar a la gente, y hay gente, no le van a poder rematar la casa, pero hay gente que la vende para pagarla, ¿no? O se asusta, o qué sé yo. Bueno, ahí Galperín, yo diría cuando hablamos de billeteras virtuales, hablamos de eso, es el actor que se aprovecha de esa pobreza. Y ahí vuelvo a la parte de que vivir cuesta más y los aumentos que se vienen en agosto. Mirá los aumentos que se vienen en agosto. Y mirá, las prepagas de 1,8 a 2,9. Es decir, el mínimo del aumento es como la inflación. El 2,9 es 50% más que la inflación. Colectivos es el doble que la inflación.
Subte es el doble que la inflación. Alquileres te suben 30%. Colegio privado 5% cuando la inflación es el 2%. Todo esto hace que este gasto fijo que vos generalmente haces a principio de mes te deja disponible para vivir el resto del mes, todos los meses, un poquito menos de plata. Y ahí está el gran tema, que yo no sé si lo piensan o creen que lo van a solucionar echándole la culpa a otro, que es un gobierno que hace 2 años y medio que está y que todos los meses estuvimos un poquito peor que el anterior. Y lo que prometen estas placas es que va a pasar los 4 años así. Entonces, hay quienes empiezan a pensar que para fin de año vamos a estar viendo a un Milei que en vez de medir entre 33 y 37, mida entre 29 y 33. Y que empecemos a ver el 2 en las encuestas de Milei. ¿Por qué es relevante eso? ¿Solamente porque atisba que el tipo no va a llegar a 40, no va a ganar en primera vuelta, entonces va a perder? Bueno, hay varias opciones que se empiezan a manejar a partir de ese dato, que habrá que verlo. Pero a partir del final del Mundial, viste que aparecieron encuestas cada vez más bajas. Bueno, por un lado, si vuelve el plan B, que siempre elige el grupo de empresarios argentinos y extranjeros y la embajada, si le vuelven a buscar un reemplazo. Otro, si él no gana, ¿quién gana? Empezamos a mirar con más detenimiento quién es el segundo que va a sacar más votos, cómo se reordena, cuánto se va a involucrar también la embajada y los empresarios en la interna peronista, si ven que el que va a ganar es un peronista. Es decir, este devenir de encuestas y al mismo tiempo de la razón que empuja las encuestas, que es el deterioro del poder adquisitivo diario, hace rever muchas cosas que ya se daban por hechas. Ustedes vieron que en un momento lo habían querido correr a Milei y decir, bueno, es Bullrich. Pasaron varias cosas, uno no ve del todo qué ocurrió. Pudo ser importante que le entregó Telefónica a Clarín y ahí se calmó el ataque, uno no sabe por cuánto tiempo. Puede haber sido que Bullrich no medía tanto. Yo siempre la veo bien a Bullrich en las encuestas, no lo sé. No sé cuál fue la razón, pero eso se dejó de lado y el candidato volvió a ser Milei. Bueno, Milei sigue cayendo y uno no termina de ver cómo va a mejorar si lo que ves por delante son guerras, son problemas financieros en Estados Unidos, una posible derrota de Trump, que es su padre tutor o encargado, pero fundamentalmente una pérdida del poder adquisitivo todos los meses. A mí me parece que ahí está el gran tema. Escuchemos, porque siempre está al otro lado. Es decir, ¿no se preguntan ustedes cómo puede ser que todavía haya gente que lo apoya? ¿No debería medir 5 puntos en vez de 34? Y estos testimonios que tomamos en la calle todos los días te dan, no sé si llamarle una explicación, qué sé yo, una mirada, por lo menos la explicación del que mantiene su apoyo a Milei. El tape 20, por favor. ¿Cómo crees que va a estar la situación del país el año que viene? ¿Mejor, peor? Sinceramente no sé qué decirte porque bueno, nosotros nos quedamos los dos sin trabajo este año y yo trabajaba en una multinacional y bueno, creo que se van del país, así que no sé cómo va a estar el año que viene. Pero no creo que la situación sea la mejor. Coméntame de dónde sos y a qué te dedicabas. Soy analista de datos y estoy en Capital. ¿Te llaman para alguna entrevista? ¿Tenés alguna segunda entrevista? ¿Cómo está siendo la situación? No, la realidad es que prácticamente ni te contestan. ¿Conoces otra gente que esté en tu misma situación? Sí, hay muchas empresas que han cerrado. Sí, hay mucha gente que ha quedado en la calle. ¿Cómo haces para solventar los gastos que te requiere tu vida mientras estás sin trabajo? Bueno, nosotros particularmente, mi marido es independiente y es monotributista, pero bueno, también está complicado, porque bueno, dependemos de que el auto con el que trabajamos funcione, no le pase nada y demás, pero bueno, es un automóvil, o sea, le pasan cosas. ¿Cuál es el gasto en este momento que más le está pesando en el bolsillo? Y por ahí llegar a fin de mes, si bien no alquilamos, también tenemos que solventar obviamente los gastos de mantención del departamento, las expensas. ¿Tuvieron que endeudarse? Sí, de hecho nos endeudamos. Sí, tuvimos que sacar un utilitario para poder salir a la calle a trabajar, una moto. ¿En algún momento apoyaron a Javier Milei? Sí, claro, lo apoyamos. Sí. ¿Y hoy en día tu valoración es positiva, negativa? Lo que pasa es que no le puedo echar la culpa tampoco al presidente de la nación, o sea, en realidad habría que ver todo el contexto. El empresariado argentino es muy complicado, habría que indagar un poco más qué está pasando con el empresariado argentino y por qué tantas empresas se están yendo del país y no vienen a apostar por el país. El hecho de que las empresas se vayan, que no haya inversión, ¿crees que tiene que ver con medidas económicas de este gobierno o debido a otro factor?
por ahí particularmente hoy no les esté cerrando algunas medidas de la política de Milei. Si estoy arrepentida de haberlo votado, te tengo que decir que no estoy arrepentida. Sé que hay un cambio, sé que hay un proceso. Y bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros, pero no le puedo echar la culpa al gobierno de Milei. Me quedo callado para que hables vos en tu casa, en el auto, en el colectivo, porque yo no... Es muy difícil, ¿no? Indudablemente tiene la decisión primero de seguir apoyando y después viene todo lo que narró, son todas las peores cosas que vemos todos los días, le pasaron todas a esta mujer, pobre. Bueno, hay una cantidad de gente así, sí. Existía antes, me parece que menos, que esta batalla cultural en algún lugar juega, que el conglomerado de medios de derecha y de extrema derecha se ha hecho más sólido. Es muy difícil encontrar hoy medios que tengan un discurso distinto. Pero esto juega y hay que tenerlo en cuenta. Y a mí me parece que juega mucho para que la situación política de Milei no sea aún peor. Pero el deterioro y el intento de salvarse echándole la culpa a los inmigrantes, bueno, está sobre la mesa. Buen día. Buen día. La batalla cultural es lo único que hoy está sosteniendo